Estamos aquí en Otra Mirada con Antonio Zapata, profesor de Historia de la Universidad Católica del Perú, para conversar sobre el general Velasco, la revolución que hizo hace casi 50 años y la herencia que ha dejado. Tengo la impresión de que ha predominado luego de la salida de Velasco y su muerte, que ocurrió muy poco después, que ha habido más que todo un discurso de derecha que ha marcado lo que fue su gobierno, ¿no? Y que se concretó o se sintetizó en esa frase de Mario Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces, para la derecha y un sector de la opinión pública se jodió con Velasco. ¿Por qué hay esa herencia negativa, digamos, de Velasco? Y después me gustaría que incidas en qué ha quedado, que tú ves positivo de este gobierno. Bueno, después de Velasco se consolida efectivamente un pensamiento negativo sobre su gobierno y se basa en un cierto consenso de que las realizaciones económicas no habían sido suficientemente positivas, sino por el contrario, la economía peruana había ido para mal en ese periodo. Entonces se lo acaban achacando a las reformas, cuando quizá no tenían una relación tan directa, sino más la crisis internacional, en fin, otros factores también. Sea como fuere, al final de los años 70 se vive una crisis intensa, económica y social en el Perú, un montón de huelgas, desórdenes políticos, y todo ello acaba atribuyéndose a una herencia negativa que habría dejado el general Velasco. Por otro lado, Morales nunca estuvo con él, al contrario, Morales pensaba muy mal de Velasco, y todos los gobiernos que han venido a continuación han sido más o menos en la misma línea, Belaúnde, y ya en los 90 pues Fujimori, y a continuación. Entonces creo que no ha habido un gobierno que lo defienda, no ha habido el compromiso del aparato político, del Estado, en rescatar la memoria de Velasco, y de ese modo Velasco se ha ido convirtiendo en una especie de demonio. Todo el mundo lo odia, sí. Todo el mundo lo detesta, y todo el mundo cree que con él, pues como tú has dicho, se jodió el Perú. Ahora, en realidad, evaluando los hechos en el 67, 68, ese golpe fue un acto de audacia de Velasco, que tenía el principal puesto en la Fuerza Armada y en el Ejército, ¿no? Porque ni siquiera dentro del Ejército, como tú dices en relación a Morales Bermúdez, hubo un sector, digamos, había una división en el Ejército y entre la Fuerza Armada. Entonces, ¿cómo es que Velasco logra hacer estos cambios tan profundos? ¿Cuáles son las claves del haber hecho esa reforma, digamos, desde arriba con tal nivel de audacia y resultados? Por ejemplo, nacionalización del petróleo, reforma agraria, en fin, reformas laborales, ¿no? Apoyo a los sindicatos, etcétera. Bueno, hay un componente de audacia, pero también hay otro componente de consenso. Si te sitúas en los años 60, son tiempos reformistas, correcto, donde el reformismo en general estaba ganando la hegemonía en la opinión pública. El comercio estaba a favor de la reforma agraria, el comercio estaba a favor de la nacionalización de la IPC, en la Iglesia era la época del Concilio Vaticano II, luego la Conferencia de Medellín, la teología de liberación en su máximo esplendor. Los derechos laborales, ¿no? Claro, un proceso de organización de sindicatos que venía desde los 50, la CGTP se reconstituye el año 68 antes de Velasco, y entonces en donde tú mires los años 60 había un cierto consenso. Yo creo que, por ejemplo, el programa de Velasco no es tan diferente del programa de Belaúnde. Belaúnde también hizo reforma agraria, también hizo algo con la IPC, solo que Belaúnde lo hizo todo a medias, mediatizado. Buscando un consenso que no tenía. Y mediatizado. Velasco rompe el consenso y actúa militarmente. Y de arriba abajo, pero sí, las ideas no son tan distintas. ¿Ah? Ahora, casi se van a cumplir 50 años y habría que preguntarse qué cosa nos dejó Velasco, que a fin de cuentas es el gobierno más radical que ha tenido el Perú en toda su historia. Quizá el único. El único, además, ¿no? Sí. No solo es el único gobierno radical que ha tenido el Perú en su historia. Yo quisiera que hagas un balance porque, digamos, para mí dos de las grandes reformas son la reforma agraria y la socialización de la tierra y la nacionalización del petróleo. De la reforma agraria no queda nada, ¿no? ¿O esa es una evaluación de repente también injusta? Bueno, o sea, Casagrande estaba a mano de los Gildemeisters, pasó a ser una cooperativa
y ahora está en manos del Grupo Gloria, digamos. Toda la tierra se ha privatizado y está en manos de agroindustrias que concentran más la tierra que incluso... Claro, como ha mostrado Fernando de Uren a través de antes. una serie de artículos, ¿no?, y estudios, el neolatifundismo ha concentrado la tierra, como tú estás diciendo también, pues más de lo que estaba antes de la reforma agraria. Pero y a diferencia del 68, nadie quiere hablar de eso, ¿no es cierto? Claro. Es un tema tabú, está tapado, y además no se discute. Crece y crece, ¿no? Y La crece. concentración de la tierra es mayor cada año, ¿no? Sin embargo, la reforma agraria dejó algo inmaterial que es tan valioso como lo anterior, o tan importante como lo anterior, y en este caso es la sensación de ciudadanía, ¿no? El sujeto popular anteriormente era un siervo, y el campesino, bueno, toma pues control de la tierra, obtiene ciertos derechos. En la sierra hay menos concentración de la tierra que en la costa. Y hubo más reconocimiento de tierras indígenas, ¿no?, en la Amazonía. Y claro, y las comunidades acceden también a una serie de beneficios con respecto a las haciendas. Entonces, genera una ciudadanía social. Y creo que ese es un hecho adquirido, digamos, ¿no?, que a partir de ahí el Perú entra a una modernidad, deja atrás pues el tiempo de los gamonales, de la servidumbre, y pasa a ser un sujeto popular libre. Y eso es lo que no se quiere reconocer. Y eso es como inmaterial, pero es clave, ¿no?, en el sentido de que a partir de ahí empieza la modernización del Perú, ¿no? El Perú ya es otro, ¿no? Es un Perú donde el piso de igualdad es mayor, ya no vivimos pues como en el pasado este régimen de servidumbre tan atroz, ¿no? Una vez hice una entrevista hace muchos años ya a campesinos cooperativistas y le pregunté qué representaba Velasco. Velasco es el emancipador, me dijo. Claro. Me llamó mucho la atención cómo espontáneamente pudo haber tenido esa visión de las cosas, ¿no? Un recuerdo como el de Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla liberó a los negros, el general Velasco liberó al campesinado de las ataduras serviles. Pero Castilla tiene monumentos, ¿no? El reconocimiento de los textos. Esto que dices de Velasco todavía no ha logrado un reconocimiento. Bueno, por otro lado, hay un grupo de gente que de verdad superpondera a Velasco, y para quienes Velasco acríticamente es lo mejor que le ha podido ocurrir en el Perú, pero ese grupo pues es muy minoritario por ahora, no ha cobrado hegemonía. Yo creo que pasará el tiempo, y una vez que pase el tiempo, Velasco logrará un puesto clave en la historia. Creo que... Como Castilla. Sí, que Castilla también tomó tiempo en... Sí. O hasta sea, que llegó Basadre, digamos, reinterpretó la historia del siglo XIX. Y hay algo de la Alianza Militar Pueblo, ¿no?, que está en Castilla y también está en Velasco. Sí, la Alianza Pueblo-Fuerza Armada, ¿no? Era el eslogan oficial. Ese eslogan expresaba algo real, y es la intención de estos militares, ¿no? Sí. Construir el Estado en alianza con sectores populares. Y sobre el petróleo, ¿qué reflexión tienes? Porque ahí sí todavía queda Petroperú, disminuida, desfinanciada, con intentos repetidos de privatizarla definitivamente, pero... Con el oleoducto quebrándose 6 veces en un año. 6 veces, ¿no? Pero, Sí. pero Petroperú todavía, digamos, es un resultado de esa época, ¿no? Creo que todo lo demás, casi todo lo demás se ha rematado, se ha vendido, ¿no? Sí, quedan pequeñas cositas en el aparato del Estado, ¿no? Algunos rezagos de aquella época, ¿no? Que, por ejemplo, mencionarte que algunos organismos como INDECI, por ejemplo, que se han creado en época del general Velasco, hasta el día de hoy el jefe de INDECI tiene que ser un general retirado. Sí. Y lo mismo ocurre con IMARPE. IMARPE tiene que ser un almirante retirado. Son cosas que vienen de... Ya ha quedado el CIMA, ¿no es cierto? El CIMA. Acaba de construir el nuevo buque escuela de la Armada Peruana. El Unión. Claro. Entonces hay sus cositas ahí en el aparato del Estado, algunas buenas y otras no tanto, Pero hablando específicamente de petróleo, bueno, es una época en la que se entendía que el Estado tenía que tener el control de lo que se llamaban recursos estratégicos para el desarrollo nacional. Eso era parte de una tendencia internacional, Medio Oriente, mundial, África, claro, mundial, una tendencia mundial. Entonces Velasco se pone en esa onda, ¿no? En realidad viene de Nasser en los años 50 y finalmente se consolida en este aparato internacional que era llamado los no alineados, que hasta ahora existe, ¿no? Pero los no alineados fueron bien importantes en el contexto de Guerra Fría, y el Perú de la época de Velasco en los no al era pues una de las fuerzas líderes, ¿no? Sí. Uno de los mitos sobre Velasco es que él espantó a la inversión extranjera, pero si uno analiza su gobierno, eso no es tan así. Por ejemplo, en el caso del petróleo, él negoció con Occidental, digamos, el oleoducto.
Claro, y la gran inversión de Cuajones el año 70, ¿no? Claro, y sobre eso, y ya para terminar, yo quisiera contarte algo, que una vez hablé con Alberto Benavides de la Quintana, ¿Ya? que era presidente ejecutivo de Cerro de Pasco Corporation, antes que se hiciera minero por cuenta propia, y me dijo que cuando habló con los militares, el mensaje era muy claro. Habla con los inversionistas en Nueva York, y si ustedes invierten, porque tenían una serie de concesiones que no las explotaban, como por ejemplo Antamina, ¿no? Claro. Si ustedes invierten, no hay expropiación. Y los inversionistas se negaron. En el caso de la Saunter, hubo una flexibilidad, digamos, porque el gobierno dijo, está bien, ¿no? Van a invertir y por lo tanto Toquepala quedará y al lado tendremos la nueva mina de Cuajones. Claro, sí. Entonces, más que dogmatismo, había un cierto pragmatismo bajo ciertos parámetros o ideas nacionalistas, ¿no? Y esta idea, bueno, que fue tan famoso con la CEPAL en toda América Latina, de la clave es industrializar el país, sí, para que el país sea libre. ¿Y cómo industrializarlo? Entonces, expropiando algunas empresas cuya plusvalía se suponía muy elevada, que antes esa plusvalía era exportada fuera del país, retenerla dentro del país y a través de diversos mecanismos destinarla a la industrialización. Entonces yo expropio los recursos naturales para retener capital y destinarlo a la industrialización. Ese era como el plan, no viene de CEPAL, está relativamente claro, es el desarrollismo, ¿no? Es la versión peruana del desarrollismo. Claro. Y yo creo que es tan radical en Velasco porque llega tarde. El desarrollismo estaba en otros países. Apurado, con ganas de quemar etapas. Exactamente. Ahora, eso también queda, porque mucha de la industria ha desaparecido con la apertura o por la crisis y la quiebra que generó, pero también han quedado, digamos, se han transformado y acostumbrado a un modelo de libre mercado, ¿no? Sí, no había exportación de manufacturas hoy, que dicho sea de paso se destinan más a países vecinos. Al Pacto Andino. Claro. Y eso también ha quedado, porque aunque el Pacto Andino fue firmado por Belaúnde en el 66, en realidad se implementa el 69. Entonces, Pacto Andino como un espacio de destino de nuestras pocas exportaciones de manufactura es también una creación de Velasco, ¿no? Y ahí está. Ya está, pues. Como Petroperú. Sí, pues. Bueno, amigos, este es lo que queríamos discutir. Es un panorama de luces y sombras, pero creo que es necesario hacer un balance de lo que significó este gobierno. Gracias, Tony. A ti las gracias.